ahí estamos. El teléfono está en pantalla, son líneas rotativas, como decíamos en el bloque anterior, la posibilidad de que el mensaje siempre está grabado, el programa está grabado, el mensaje por cierto también, y la respuesta viene días después. Nos mandó saludo el doctor Tieso, así que se lo retribuimos. Voy a contar una infidencia y después presentamos al invitado. Ha venido gente de Mendoza a verlo a partir del programa. Perdone que lo cuente así, pero estamos muy orgullosos. Sí, seguro. Ha podido atenderlo. Se nota que el tema que tocamos acúfenos ha ido más allá de donde uno imaginaba. Gente que lo descubrió en internet a partir de nuestro canal de YouTube, viajó, pidió un turno y han venido. O sea, como dicen los muchachos de ahora, hizo mucho ruido el tema. Hizo mucho ruido. Bueno, cariños, les cuento que lo tendremos nuevamente. Hay muchas preguntas, gente que quiere saber cosas, pero bueno, lo dejamos para otro día. Vamos a hablar de neumonología, vamos a hablar con un neumonólogo, ¿le parece bien? Francisco Pancho para nosotros, varones. Hola doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. No, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias, muy bien. Dispuesto siempre a charlar con nosotros. Infidentemente, mientras estábamos esperando el aire, ambos son médicos de hospital. Siempre destacamos el laburo del hospital público y con años de trabajo. ¿Cuánto hace que estás en...? Y yo 35 años. ¿Mauricio? 37. Se están peleando por un año más o un año menos. El paro Vicen es tu caso. Seguro, seguro. La operación de la Matanza y lo estaciona B. La Viñole, Panchito, así que... Y llega el tiempo de jubilarse. Así es, y hemos presentado los papeles. Ya está en camino eso. Ya está en camino, sí. Y bueno, continúas atendiendo igualmente en tus consultorios particulares y demás. Por supuesto, en privado uno continúa, sí. Bien. Bueno, y contento hasta el momento, satisfecho, porque llega la jubilación y uno mira para atrás también, ¿no? Digo, con lo que te dio la medicina, o con lo que le diste vos, porque vos aprendiste, te entregó cosas, pero vos también pusiste el alma. No, yo estoy muy satisfecho con la carrera que hice. ¿Sí? He hecho lo que he querido. Bien. Dentro de la carrera, me ha costado, y esto es algo que yo a los médicos jóvenes les digo, que los 10 primeros años después de recibido es la formación, es capitalizar en formación, para que después esa formación, las especialidades y demás, te vayan abriendo puertas laborales, puertas de que la gente te conozca y te valore, te va abriendo puertas realmente. ¿Vos pensás que, a ver, vos que entregas matrícula y ves también a muchos jóvenes que están empezando, me parece que están como, dijiste 10 años de capitalizar todo eso para poder tener una base, una buena base, pero lógico, me parece que vienen como muy aceleradas, como con mucha necesidad de que esto ocurra antes de esos 10 años, ¿no? Sí, son distintos los tiempos. Son distintos los paradigmas de estudio de ahora. Bueno. Vos tenés, imaginás que todo lo que la era de la informática ha provocado también toda una eclosión de nuevos sistemas de educación, sistemas virtuales, sistemas a distancia, que eso favorece mucho el aprendizaje. Pero bueno, obviamente que lo que nosotros particularizamos es la práctica diaria y el contacto con el paciente, ¿no? Por eso somos tan, digamos, hospitaleros y tenemos tanto la idiosincrasia del hospital metida encima, ¿no es cierto? No se puede estudiar solamente a través de un sistema, de un monitor, la medicina. La medicina tiene que palparse, que tocarse, que escucharse y obviamente estar en el terreno para poder aprender. Y aparte tener al maestro, porque todavía es una profesión del maestro. Es decir, hay cosas que la bibliografía no te la dice, pero sí el criterio, el sentido común, el criterio de haber aplicado muchos años la medicina, que es el maestro el que lo ha aplicado, te lo transmite a vos. Yo creo que todavía sigue siendo una profesión que necesita de ese maestro. Y vos fíjate que las residencias son 4 años, pero eso no significa que el residente ya está en el pico de la ola, no. Todavía tiene que remarla, y ahí la rema mucho con el maestro. Por eso yo digo 10 años, es decir, vos tenés un tiempo de información que te da la facultad, otro tiempo de formación que te da la residencia y otro tiempo de afianzar esa formación con el maestro, para después vos empezar a ser maestro de otro. Además, para empezar a cotejar toda ese cúmulo de información, que lo técnico de la universidad, lo práctico
de la residencia, escuchar al otro, al que tiene trayectoria, está muy bien eso. No son de trayectoria, sino de la experiencia. Vos tenés que pensar que nosotros, cuando uno se recibe y empieza los primeros estudios, no puede abarcar toda la medicina y ni siquiera una sola especialidad. Hay patologías que no conoce y que tal vez no vaya a conocer en su vida. Y tal vez su maestro sí haya conocido esa patología, esa enfermedad, y se la puede transmitir. Entonces, si uno no conoce la enfermedad, no la puede diagnosticar. A través de este intercambio que se produce con el tutor, el que está a cargo de uno, uno puede llegar a diagnosticarla sin haberla tal vez visto en su vida. Bueno, está bárbaro. Y la cuna del hospital público te ha permitido todo eso, digo, hasta que después fuiste al consultorio. Vos fíjate que yo en el hospital, yo siempre digo, tengo 2 hijos. No sé si lo dijimos, Hospital de Morón es tu de casa. Morón, sí. 2 hijos, no hijos de carnales, sino 2 hijos del trabajo. Uno es neumonología y el otro es terapia intensiva. Son dos es el fruto de haber presentado y de haber considerado la necesidad de implementar estas especialidades, porque no estaban antes. Con el respaldo de los colegas pudimos crecer en ese sentido. Y bueno, eso para mí es muy satisfactorio. No estaban antes, quiere decir que les tuviste que generar vos. Sí, exacto. Eso también es un poco de orgullo para uno. Sí. Por eso te digo, he hecho lo que me ha gustado, me permitieron hacer lo que me gustaba y bueno, yo puedo decir que salgo del hospital público con muchas cosas a favor, con mucha alegría en muchos sentidos. Existen penas también por otro lado, por supuesto, pero bueno, claro. Es mejor... Bueno, pero si no, no sería ni la misma vida, digo. No, si no, uno no podría decir que tal cosa me da alegría si no conozco que algunas me dieron penas, ¿no? Antes de involucrarnos en los temas de los que íbamos a hablar, decías que tanto ha cambiado que hoy hay mucha tecnología para los estudios. También se implementó en tu área, ¿no? Por supuesto. No es lo mismo hoy que hace 30 años. No, para nada. No. Mauricio se ríe como diciendo, no, es imposible. Es que yo me acuerdo, pensando. Me acuerdo cuando estudiando en el hospital en los primeros años, íbamos con el neumonólogo y de pronto se hacía la espirometría. Y la espirometría es un aparato así grande de metal, con un émbolo que subía y bajaba, que pobre, realmente el que podía hacer subir ese émbolo realmente estaba muy bien de su aparato respiratorio. Soplar sobre una cosa que tenía que subir con un esfuerzo. Realmente ahora la sofisticación... Ese era el espirómetro de aquel momento. De aquel momento sí, eran unos tanques que trabajaban con un sistema también de agua, algunos bajo agua, esos émbolos que vos movías y que se ponían virómenes para que haga... para que marque los gráficos, se usaban virómenes. Después se modernizó y vino el espirómetro seco, que era una caja así, grande, con un fleje que salía de adentro había un fuelle. Vos soplabas, el fuelle se inflaba, una chapa que tenía el fleje ese se iba para adelante, y en el fleje había una lapicera que apoyaba sobre un papel. Ese papel estaba en un carro que cuando soplabas, arrancaba y se movía, y ahí se hacía el gráfico. Y después con unas tablas aparte, vos tenías que estar sacando los cálculos de cada cosa. Había que interpretar esa línea. Y ojo, eso personalmente yo lo he vivido así. ¿Cuántos años hacia atrás estás hablando? Y bueno, 20. Yo tengo 35 años de recibido, y sí, 20 años. 20 años atrás. Bueno, pero también te has tenido que especializar vos y perfeccionar vos para estar al lado de la nueva tecnología. Y sí, por supuesto. Es constante el cambio. Eso es constante, es como en cualquier especialidad. Eso es así, porque realmente la tecnología, y sobre todo a partir de la informática, ha hecho una evolución
muy rápida de la tecnología, la informática en sí mismo. Antes, por ejemplo, en terapia intensiva teníamos los respiradores que eran mecánicos, ¿no? Y ahora es todo microprocesado. Tiene su parte mecánica, pero lo que comanda es la computadora. Y lo mismo pasa con los espirómetros. Y ahora este par de fotos que he traído con respecto a un equipo en particular, es todo computarizado. Es todo plaquetas, es todo sensores. Ahora las vamos a mostrar. En la charla anterior habíamos hablado de enfermedades pulmonares obstructivas, hablamos de asma, las vamos a rozar de alguna manera, pero vos querías empezar con algo que por ahí en las personas mayores, o no tanto, ¿no? Porque, no, simplemente pero se refleja allí. Algún detalle, digamos, como para alertar a las familias, ¿no? Cuando uno piensa que, por ejemplo, una neumonía tiene toda una sintomatología que es muy evidente, ¿no? Que tiene fiebre, decaimiento, expectoración, la mucosidad, la tos, y que bueno, eso tal vez anima a la consulta rápida, pero en las personas mayores, vos lo vas a saber interpretar mucho mejor, tal vez un cuadro de desorientación o un cuadro de pérdida transitoria de conciencia o puede trasuntar tal vez una neumonía por debajo que no se le da importancia o no se hace un diagnóstico temprano y después las consecuencias son realmente mortales, ¿no? Son los que muchas veces se llevan a las personas mayores al óbito a través de tal vez un diagnóstico precoz. No, eso es cierto. Estás tocando un tema que es muy, muy importante, es decir, los signos prodrómicos del compromiso clínico de una persona. En los abuelos, fundamentalmente, en las personas mayores, no responde como los adultos jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Se deshidratan, 2 gotitas de más que pierde ese abuelo compromete el sensorio, es decir, comienza a tener trastornos de conducta o pérdida es decir, como si fueran unos desmayos, para que la gente lo entienda. Y eso lo que implica muchas veces es una infección oculta. La neumonía, las bronquitis, las neumonitis son distintas formas de presentarse. Algunas infecciones lo pueden dar. O la infección urinaria también, que es otra infección frecuente en las personas mayores y que por ahí se pone de manifiesto porque la persona se desorientó o porque la persona se quedó dormida. Y se duerme mucho, y no sé por qué antes respondía, pero ahora duerme mucho. Entonces uno lo que tiene que pensar ahí es que disminuye el flujo de sangre en el cerebro y por eso sus funciones se deprimen. Fuiste literal, dijiste 2 gotitas, hace hincapié en esto, o sea, no recuperar el agua que uno pierde, el líquido que uno pierde, es tan importante, pero no tienen la necesidad de hacerlo por ahí. El tema es el siguiente, yo digo 2 gotitas, porque esas 2 gotitas, por ahí cae la circulación sanguínea cerebral, cosa que nosotros, por ahí, las pérdidas de 2 gotitas de agua es sed. Tenemos sed y tomamos agua. La persona adulta mayor, por ahí no le viene el mecanismo de la sed y primero se pone la disminución del flujo de sangre a nivel cerebral. Entonces, eso es un síndrome o un signo prodrómico, es decir, que está por delante, ¿no?, de la causa real. Y por ahí la causa real es un foco infeccioso oculto. O sea, el mensaje que hay que dejar, 2 cositas muy importantes. Uno, que uno se lo puede atribuir a que se está poniendo viejo. Entonces, no, o sea, ese efecto de la edad, por eso duerme mucho, o no responde a estímulos como hacía antes, o no está tan vivaracho, ¿no? Y la otra es que hay que acostumbrar a todos los abuelos a que tomen mucha cantidad de líquido, ¿no? Que sea una costumbre, sin sed, no hace falta tener sed. Todos los días tiene que tomar por lo menos 2 litros de líquido, que puede ser en infusiones, en té, en mate, en agua, en lo que quieran, un caldo, pero siempre sí es importante mucho líquido en la dieta habitual.
Y también hay que destacar no solamente la pérdida de líquidos, sino también la pérdida de electrolitos, de pérdida de minerales que realmente se pierden, y que también eso también provoca el deterioro del sensorio y el problemita que puede ocasionar una infección subyacente. Y hay que tener en cuenta que muchas veces las personas mayores están polimedicadas, entre ellos los diuréticos, que le hacen, como dice Mauricio, le hacen perder no solamente líquidos, sino fundamentalmente minerales. Depende de qué tipo de diurético. Pero hay que controlarlo. Estas son cosas que uno tiene que estar siempre alerta y decir, bueno, si mi papá, mi mamá comenzó a no despertarse bien, a desvariar, vamos a ver, primero vamos a hidratarla y la llevamos al médico, porque acá hay que buscar algo que justifique este cambio de cuadro, ¿no? Porque no es normal que suceda. Y es tan común, nos vamos al corte, y es tan común que te digan los adultos mayores, tengo sed. No, está bien, toma, lo ves comer, uno comparte un poquito, ¿no? Cuando hay que tomar un poco más. Bueno, hagamos una pausa, vaya si hay tema, porque asusta cuando uno dice, es posible que tengas una neumonía, ¿no? Es como dramático en la familia. Ahora lo seguimos charlando, una breve pausa, ya venimos. En algún momento se comentó la posibilidad de que el Hospital del Bicentenario en Ituzaingó, que tanta falta hace, por cierto, con tanta relación al PAMI, tenga una resolución. Lo hemos charlado, ojalá y bregamos para que esto sea una realidad. No van a alcanzar los tiempos que se dicen por ahí políticamente, pero por lo menos comenzar con lo que ellos quieren, que sean consultorios externos, algo, porque es absolutamente importante. Con Barone, con el doctor Pancho Francisco, hablamos en el bloque anterior, bueno, un poco de su historia, su trayectoria, la llegada de la tecnología, los estudios, ahora van a ir las fotos, y planteábamos neumonía. Yo dejé como una duda, asustaba decir que, pero puede ser neumonía, vos dijiste neumonitis, puede ser algo emparentado con tal. En las personas mayores, digo, ocurre que se asustan, ¿no? Se preocupan. ¿En mayores o no mayores? Hablar de neumonía, pero ocurre en términos generales, ¿se emparenta en mayor o no mayor en el mismo grado? Vos, una persona, cualquiera, joven o no joven, le decís que tiene una angina y bueno, está bien, es una angina. Claro, faringitis, vale. Por ejemplo, le decís que tiene una neumonía, claro, y se preocupa. Hasta bronquitis estamos bien. Hasta bronquitis estamos bien. Claro. Sí, no, es una bronquitis, que es una infección respiratoria la bronquitis. Le decís neumonía, se asustan, y neumonitis, como es un término que no hace mucho que la gente lo va escuchando, no lo conoce y también se preocupa, porque cuando uno no conoce algo también le genera angustia. Pero son todas infecciones respiratorias. Acá lo que hay que poner en tela de juicio es cuáles son las condiciones de enfermar de una persona, porque en realidad no todo el mundo hace neumonía, no todo el mundo hace neumonitis, y hay grupos etarios, y sobre todo los grupos de adultos mayores, o hay Mauricio con los chicos, los recién nacidos, tiene un sistema de defensa todavía deficiente, ¿no? Los adultos mayores tienen un sistema de defensa que lo predispone con mayor frecuencia a tener infecciones respiratorias que un adulto joven o que un adolescente. Eso está relacionado con el desgaste mismo del organismo, y está relacionado también con enfermedades que contribuyen. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente cerebrovascular muchas veces tiene deficiencias de deglución, de tragar saliva o tragar alimentos, y hace microaspiraciones, y esas microaspiraciones lleva a infecciones respiratorias. Así que digamos, es un grupo etario más vulnerable para las afecciones o las infecciones respiratorias. Si a eso le sumamos que fue fumador, que tiene POC, bueno, evidentemente hay un terreno mucho más predispuesto
para enfermar. Antes de entrar en la tecnología, dejaste algo que me llamó la atención el otro día y aprovecho y te lo pregunto. Vos dejás de fumar fuiste un fumador y decís, no, pues yo hace 10, 15 años ya no fumo más. ¿No hay restos? Lo que te perjudicó en aquel momento se está manifestando ahora? Todo depende. Es decir, el fumador puede tener, digamos, hay dos entidades que lo caracterizan. Una es la bronquitis crónica y el otro el enfisema pulmonar. El que dejó a tiempo y no llegó a tener enfisema, el enfisema es una destrucción del tejido pulmonar. ¿Cómo te puedo explicar? Imagínate el pulmón como un edificio de departamentos que tiene un montón de departamentitos de un ambiente y el aire que entra se distribuye en todos esos departamentitos, entonces la superficie de intercambio de gases, de oxígeno, fundamentalmente es mayor y es mejor. Ahora bien, si las medianeras de los departamentos se rompen y se forman cavidades mucho más grandes, se llenan de aire, pero la superficie de intercambio del oxígeno baja. Entonces, esas áreas, que son las áreas de enfisema, no contribuyen a una buena respiración. Eso es un daño estructural y eso no se recompone. Ahí lo que está roto, está roto. La bronquitis es un factor de inflamación crónica. Con el tiempo, en algunos casos disminuye bastante, en otros por ahí queda un resabio. Todo depende cuántos años fumó, la cantidad de cigarrillos que fumó y la predisposición particular del individuo, porque hay fumadores de 20, 30 cigarrillos por día y por ahí nunca han tenido manifestación de bronquitis crónica o de POC. Y hay otros que fuman 10 cigarrillos por día y sí las tienen. Entonces hay una condición natural de cada individuo de poder responder a la inflamación del cigarrillo, en más o en menos. Está bien, era algo que me había quedado como duda, decir, como que ya descarto, lo dejé y no, lo que te marcó, te marcó. Uno tiene como antecedente y lo toma siempre como antecedente. Si el director tiene la generosidad de mostrarnos la parte de lo que trajiste, que tiene que ver con nuevas tecnologías, ¿no? O nuevas maneras de llegar a los estudios. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, esto es incomprensible para uno que no es médico. A ver. Esto que estamos viendo ahí es un equipo que se llama PFT, que es un equipo que mide, aparte de ver la espirometría, que es el gráfico que parece una montañita que está en el ángulo inferior. Sí. Eso es una espirometría de las espirometrías convencionales. Las otras son pantallas de distintos estudios. Por ejemplo, el que está en el ángulo superior es la difusión de monóxido de carbono. El que está en el medio, en la parte de arriba, son presiones bucales. El que está en el ángulo superior, yo como lo estoy mirando, vendría a ser el derecho mío, es la capacidad vital lenta. Después tenemos en el ángulo inferior del lado izquierdo resistencia de la vía aérea y en el medio es la ventilación voluntaria máxima. Cada uno de estos elementos... ¿Esta tecnología te permite todo eso? Esta tecnología te permite todo eso. Ahora, esto permite estudiar distintas enfermedades, que es lo más importante de todo esto. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a la espirometría convencional. Pero si yo quiero saber si una persona tiene una restricción pulmonar, tengo que ir a ver volúmenes pulmonares estáticos. Nosotros con este equipo lo hacemos con la placa de DLCO. Ahí no hay un gráfico de eso. Y la difusión de monóxido de carbono me permite saber si los gases que entran al pulmón pasan correctamente hacia la sangre. Uno lo mide con el monóxido de carbono porque es un gas que no está habitualmente, que se puede medir, y me dice que las membranas que alvéolo pulmonar, alvéolo capilar, es decir, el alvéolo, ese departamento de un ambiente, sí, tiene una membranita
que el oxígeno la atraviesa. A su vez, esa membranita está pegada con un vaso chiquitito que llamamos capilar y entra a la sangre el oxígeno. Si hay una alteración de esa unión de las dos membranas, ¿no? Decimos que hay una alteración o una disminución de esta transferencia de monóxido de carbono. Entonces estamos hablando de una patología que decimos intersticial. Esto conforma un grupo de otras patologías, no solamente del EPOC, que lo puede tener, sino otras enfermedades como las colagenopatías, enfermedades del sistema autoinmune, que pueden dar neumonitis intersticiales y que puede estar alterado este pasaje. Hay drogas que lo pueden dar, entonces muchas veces es bueno, por ejemplo, en drogas de tipo oncológicas, es bueno tener un estudio previo para saber cómo están las membranas y hacer seguimiento, porque la neumonitis intersticial se va a poner más de manifiesto con este estudio que con la espirometría. Y el oncólogo puede evaluar o modificar el esquema de tratamiento en base a esto. No solamente en oncología, en lo que decía de las enfermedades autoinmunes pasa exactamente lo mismo. En enfermedades cardiológicas que se da amiodarona y que puede comprometer esto. Es decir, hay un conjunto de enfermedades que puedan afectar el intersticio del pulmón y con esta tecnología podemos pesquisarla precozmente, como para que el profesional pueda evaluar el tratamiento que está haciendo. En una sola visita a tu consultorio, ¿haces todos estos relevamientos de pantalla que se ven ahí? No, todo depende de lo que necesite. Esto es un conjunto. Si yo quiero... Pero podés tener todas estas muestras. Puedo tener todo, sí. También es menos invasivo, por ejemplo, ¿no? Las presiones bucales, lo que va a estudiar son los músculos respiratorios en forma general. Ya no el pulmón como órgano, sino parte del sistema respiratorio, que son los músculos. Porque el sistema respiratorio no es solamente el pulmón, es el sistema nervioso central, son los músculos respiratorios que permiten que el pulmón haga de fuelle. Y por ejemplo, con la espirometría, en una forma en que se hace la espirometría convencional y otra acostada en la capacidad vital, podemos saber si el diafragma está funcionando bien o no. Hay enfermedades que afectan, como la distrofia muscular progresiva, la función del diafragma. Entonces, es una de los aportes que pueden dar estos estudios de la función respiratoria para un campo que no es puramente respiratorio, sino que lo neuromuscular también puede ser estudiado en este sentido. Inimaginable, ¿no? Vamos a ir a la pausa. Semejantes estudios, cuando me quedé pensando, tenía que soplar el émbolo para ver si se movía. Qué bárbaro. Además, solamente, la verdad, esto es totalmente incruento. Es solamente soplando una boquilla, ¿no? Claro. Eso también es una cosa que realmente favorece también que el paciente pueda hacerlo sin ningún tipo de esfuerzo. Qué bárbaro. Solo una pausa. Entregamos el próximo bloque con el doctor Barone. Ya venimos. Sigue hablando el doctor Barone. Claro, en el corte seguimos charlando. Hay que hacer dos programas. Un programa con lo del corte, ¿no? Que está muy bien. Bueno, vimos la tecnología. Vamos a ver por qué lado vamos. En pantalla están los teléfonos, la posibilidad de que nos deje cualquier inquietud que tenga, nosotros se la hacemos llegar al doctor Barone. Como siempre preguntan dónde atienden, su consultorio está en Morón y otro en Padua, pero la producción le va a poder asesorar con los teléfonos. No, sobre todo ya vimos la tecnología, ahora vamos a la aplicación, porque una de las cosas que él ha traído y que realmente es muy importante es esa sensación de falta de aire, que se llama disnea, que padecen muchos pacientes. Todos lo atribuyen es asmático. Entonces, bueno, hay muchas otras patologías que no solamente son respiratorias, que traen este tipo de síntomas, y a través de esta espirometría uno puede estudiarlo. Sí, en realidad la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire, así está definido, es decir, es el paciente el que siente que le falta el aire. Para nosotros es, si objetivizamos que el paciente está respirando más rápido, es una taquipnea. Ahora bien,
¿Se manifiesta en cualquier momento? Se puede manifestar en cualquier momento, y a veces, bueno, cuando un paciente tiene patología respiratoria previa, que es asmático o que es un EPOC, y tiene disnea, bueno, uno lo primero que piensa es reagudización de su enfermedad, pero muchas veces se presenta sin antecedentes. Y hay muchas causas que pueden producir esta sensación de disnea, respiratorias y no respiratorias. Respiratoria dijimos asma, EPOC. No respiratoria, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca puede provocar, se puede manifestar con una falta de aire. ¿Por qué esa sensación? Porque es la sensación subjetiva. Es la él, sensación subjetiva. Él siente que está respirando más rápido. No, que no le entra el aire. Que le falta el Por aire. eso, que le falta no aire. le ingresa el aire necesario. Y es una sensación realmente totalmente displacentera, Sí, y agobiante y estresante, y realmente una sensación, también no es dolorosa, no hay dolor, claro, pero claro. es una sensación de ahogo inminente. Claro. Sí, bueno, yo siempre digo, es decir, una persona puede tener valores altos de presión arterial y por ahí no se da cuenta, o valores altos de glucosa y por ahí no se da cuenta, pero le faltan 2 gotitas de aire, y esas 2 gotitas de aire la vive como si le pusieran una bolsa de polietileno en la cabeza. Claro. Eso es la sensación de ahogo que tiene. Por eso el paciente respiratorio crónico, o el que presenta estos cuadros, se desespera, porque es una sensación terrible, sentir que no entra el aire. Pero, repito, no solamente se da en las enfermedades respiratorias. Por eso, cuando se presenta este cuadro, uno tiene que acudir a su médico de cabecera para ver por qué lo tiene. Uno de los estudios que no están reflejados en la diapositiva, pero que se hacen para ver disnea, es algo que se llama test de marcha de 6 minutos. Es un test donde el paciente tiene que caminar 6 minutos al paso más rápido que pueda, porque muchas veces tiene disnea cuando camina, cuando hace un esfuerzo, porque hay varias formas de presentarse este síntoma. Algo que lo provoca. Entonces, cuando uno lo hace caminar, muchas veces ve que hay un compromiso de que cae la saturación de oxígeno, porque se toman distintos parámetros en el estudio, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pero a mí me ha tocado casos en donde tenía una disnea muy importante, por ahí en el medio de la prueba, que tuvimos que pararla y que estaba arrancando de una presión arterial de 120-60, estaba con 200-110. Entonces, evidentemente, si bien el estudio no hace un diagnóstico preciso de la causa, pero evidentemente una persona que aumenta esa presión arterial, no cae el tenor de oxígeno y tiene una fatiga muy importante, hay que estudiarla desde el punto de vista cardiovascular. Por ejemplo, ¿no? Eso se estudia en una cinta de... No, se hace caminando. Un equipo, lo tomás caminando. Es un equipo que se le pone al paciente, por lo menos el que yo utilizo, que tiene un acelerómetro, calcula los metros caminados, y en realidad el informe está en relación a cuántos metros pudo o no pudo caminar, pero también está en relación con la saturación de oxígeno, que es el pasaje del oxígeno del pulmón a la sangre, que se mide con un sensor, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y se plantean tiempos, esos 6 minutos de los que hablas. Se plantea el tiempo, exacto. Cada minuto se le pregunta al paciente si le falta el aire, si le duelen los músculos, porque también evalúa la parte muscular, los músculos de la pantorrilla, que es lo que hace el esfuerzo. Si uno lo haría con cinta, la cinta es facilitadora, entonces no se puede valorar bien esa fuerza muscular que tiene que hacer el paciente. Pero bueno, es una de las indicaciones para el estudio de la disnea. Pero repito, lo más importante, en ese sentido, más importante que los estudios, que es el médico el que va a determinar la necesidad de tal o cual estudio, es llevar a la persona al médico para ver por qué le faltó el aire. Y repito, y sobre todo, antes hablábamos en adultos mayores, en los adultos mayores tenemos el componente cardiológico, hay que ver si tiene anemia o no tiene anemia. Una persona con anemia y se le requiere un esfuerzo va a tener disnea,
va a tener sensación de falta de aire. Entonces hay enfermedades también metabólicas que justifican este síntoma. Entonces lo más importante es llevarlo al médico de cabecera para que éste determine o intente determinar la causa primaria y pida los estudios que crea corresponder, ¿no? Mauri. No, esto uno a medida que habla Pancho, uno va recordando pacientes y patologías. Y uno de los que uno ha visto dentro del ámbito hospitalario, una vez vino un paciente muy agitado, estaba realmente muy nervioso y saltaba permanentemente. Entonces, ¿qué le pasa? Y no entra el aire, no me entra el aire. Y saltaba porque estaba tan desesperado. Bueno, estaba sufriendo un edema agudo de pulmón. Claro. Estaba haciendo una insuficiencia cardíaca y a partir de eso es un edema agudo de pulmón que se llenan el pulmón de líquido intersticial que proviene de la sangre en el pulmón. Entonces, estaba la desesperación de la falta de aire. Realmente uno lo vive de afuera, realmente era difícil para hablar, y para el paciente era realmente una sensación totalmente agobiante, no sabía cómo reaccionar. Sí, no, uno puede poner un montón de ejemplos. Hay una enfermedad que se llama tromboembolismo de pulmón que puede debutar con una disnea brusca, y es un coágulo que viaja por una vena y se impacta en una arteria pulmonar. Y esto es un cuadro severo que hay que valorarlo en el momento. Entonces, por eso lo más importante que juegan los tiempos el edema agudo de pulmón, es la urgencia, que dice él, es una urgencia que se resuelve en menos de un minuto. Que se resuelve, es decir, que se puede tratar en menos de un minuto, porque generalmente está asociado a una crisis hipertensiva, pero con la consulta a tiempo se puede resolver en menos de un minuto. Y es un cuadro grave porque vos viste muchas veces que hay personas que tienen insuficiencia cardíaca, que se le hinchan las piernas. Uh-huh. Bueno, se le hinchan las piernas porque el corazón derecho no está bombeando bien, pero el edema agudo de pulmón es una falla del corazón izquierdo, del ventrículo izquierdo, y ese edema de las piernas se sitúa dentro del pulmón. Entonces ocupa el pulmón y no puede respirar. Entonces, por eso, por ahí el mensaje, y yo insisto con esto, es la consulta rápida, ¿no?, al centro asistencial, al médico de cabecera, para tratar de orientar por qué una persona puede tener disnea. Y si tiene antecedentes y es una enfermedad crónica como asma, como EPOC, ¿no?, uno siempre advierte al paciente: si te empezás a tener síntomas, silbiditos, hacete un par de PAF de tal cosa, y si no resuelve, ¿no?, te vas a la guardia de la clínica, de la guardia del hospital, porque por ahí con eso solo no resuelve y hay que poner otra medicación. Y muchas veces en ese valor del tiempo está en mayor gravedad o la vida o la muerte. Entonces uno tiene que actuar lo más rápido que puede. Los PAF que dice solucionan todo, ¿no? No, pero no necesariamente. No todo, pero ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Sí, bueno, mucho. Se nos fue el programa a la mano, Pancho. Disnea, neumonía, asma, EPOC, edema de pulmón. Me quedo con esto de que si es a tiempo, en un minuto se puede tranquilizar al paciente, atenderlo y prevenirlo y curarlo, ¿no? Bueno, gracias, Pancho. No, todo lo contrario. Podemos gracias volver a molestarte, ¿no? Cuando quieran. No es molestia. Señor jubilado. Es un placer. Y bueno, me van a buscar a la plaza con las palomitas. El doctor Barone. Bueno, cierra usted, Mauricio, como es habitual. Bueno, usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo, así que pase el que sigue, por favor. Gracias. Hasta la semana que viene, que lleguen buenas noticias para el sistema de salud en general, digo, por estas cuestiones que tocamos en el programa de hoy. Familia, gracias. Hasta la semana que viene.